días a todo el grupo telepresencial, docentes, compañeros, residentes. Hoy vamos a hablar acerca de este nuevo concepto que son los nuevos o las nuevas guías o las nuevas propuestas que se han desarrollado acerca de los gliomas, especialmente los gliomas difusos. Para esta charla tenemos como asesores a la doctora Claudia y al doctor Esteban, que son los que nos van a acompañar pues el día de hoy con estos temas. Entonces, lo que vamos a revisar inicialmente son estas dos guías, que son las guías de la Asociación Europea de Neurooncología, y esta revisión, que son otros marcadores pues, que tenemos nuevos también, ¿cierto? Básicamente es lo que nos compete el día de hoy. Entonces, ¿en qué consisten estos nuevos conceptos? Entonces, primero vamos a hablar de los resúmenes o del resumen que proponen ellos acerca de estos nuevos conceptos y los vamos a ir desarrollando poco a poco acerca de lo que es lo que vamos a ver, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Entonces, lo primero es que ellos hablan, o la propuesta que nos dan, es que el término glioblastoma va a desaparecer. Y ellos lo van a definir como un glioma astrocítico difuso. En el caso, sobre todo, que no hay mutación en el IDH, tenemos un IDH silvestre o salvaje, como se encuentra en la literatura wild type, pues, es como lo tradicional. Además, que no tengo una mutación en las histonas. Esto vamos a ver que esto es otro concepto nuevo y más adelante vamos a desarrollar esto. Y que va a presentar características de malignidad que puede ser proliferación microvascular, necrosis o en dado caso de la ausencia de estos, hallazgos moleculares específicos, que es la mutación del promotor TERT, que acordamos que el promotor TERT lo que hace es acortar los telómeros. Los telómeros es la longitud del cromosoma, ¿cierto? Lo que permite la longitud del cromosoma. Entonces, cuando tenemos esa mutación del TERT, no se hacen los acortamientos de los telómeros y se generan pues mayores mutaciones de ADN. ¿Listo? La amplificación en el gen del factor de crecimiento, del receptor del factor de crecimiento epidérmico, esto también se ha visto que da mal pronóstico. Y algo que se llama el 7 más menos 10. Esto es que tenga un aumento en el cromosoma 7 y la ausencia del cromosoma 10, o la presencia de un cromosoma 7 de más y la ausencia del cromosoma 10. Esto es muy importante. Entonces ellos dicen que el glioblastoma IDH mutante se le va a cambiar el nombre a un astrocitoma IDH mutante, ¿cierto? Tenemos entonces estos dos grupos, el que no está mutado, que sería el glioma astrocítico difuso, y el que está mutado. Y pues ambos caen en la categoría de la OMS grado 4. Se crean otros dos marcadores independientes, que es la de lesión homocigota del CDK N2AOE, que básicamente esta es la ciclina dependiente de quinasa, y que de estas ciclinas tenemos dos grupos, el grupo 2A y el grupo 2B, sobre todo dándole mucha importancia al 2A, ¿cierto? Que básicamente esto está en el cromosoma 9, y lo que hace es que esta lesión homocigota básicamente altera una banda que está en el brazo corto de este cromosoma en la localización 21. Y esto es lo que permite frenar las mitosis. Entonces esto eleva altamente las mitosis. Esto es muy importante. Las histonas que se agrega como nuevo marcador, vamos a ver que hay varios grupos, el H3 principalmente, entonces tenemos el 3.3 y el 3.1, pero el que más hablan es el 3.3, y básicamente pues las histonas esta mutación es que hay una alteración en la condensación de la cromatina, que es lo que hace la histona, y esto evita o no permite que se almacene bien esa cromatina y facilita la serie de mutaciones. Y estos marcadores de forma independiente, cuando están presentes, se puede hablar de que el tumor es un OMS grado 4. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ellos dicen que cada vez va a ser más difícil diferenciar entre un tumor grado 2 y un tumor grado 3, especialmente en los IDH mutantes, ya que el aumento de los marcadores hace a veces que un tumor siendo grado 2, con alguna de estas mutaciones, sobre todo por su grado histológico, caiga en una categoría grado 4 por sus hallazgos moleculares, lo mismo el grado 3. Entonces, a pesar de que la clasificación histológica es importante,
vemos que la parte molecular viene adquiriendo mucha más fuerza a la hora de enfocar estos tumores. Bueno, otro componente u otro punto que ellos agregan es que la telomozolamia con la radioterapia solo va a servir para los IDH mutantes, especialmente en los tumores OMS grado 3, también se pueden los tumores grado 4, pero en lo que es el IDH salvaje o wild type, va a estar afuera, sobre todo como vamos a ver más adelante en los pacientes que carecen de la metilación del MGMT, que eso también lo vamos a desarrollar. Otro punto que ellos también nos traen y lo van a desarrollar más adelante es que no hay un beneficio de dar 12 ciclos de temozolomida para el mantenimiento, lo que se llama de ayudancia. Entonces se pueden dar 6 ciclos y no tiene diferencias en los resultados clínicos, principalmente en la sobrevida libre de progresión y en la sobrevida global en los pacientes. El bevacizumab realmente no prolonga la vida, realmente esto solo vamos a ver que está aprobado en Estados Unidos y no está aprobado en la Asociación Europea. En Europa no se usa. Aunque ellos dicen que tal vez los pacientes, por evidencia que se podrían beneficiar según los estudios americanos, son los pacientes que tienen la mutación del 1p19q, ¿cierto? Esto es, obviamente vamos a ver que esto es una localización muy explica, pero todavía la evidencia está muy en contra de utilizarlo porque no hay buenos resultados. Y el nivolumab, que básicamente no tiene una indicación, pues no lo tenemos en Colombia, pero ellos dicen que no supera el bevacizumab y que tampoco es superior a la temozolomida, ¿cierto? Sobre todo en los pacientes con mutación del MGMT. Estos son los primeros puntos que vamos a desarrollar. Entonces, ¿de dónde surge todo esto? Entonces, surge un grupo que se llama el C-Impact Now, que básicamente es un grupo que, como su nombre lo traduce, estudia el enfoque molecular y la taxonomía tumoral, pero no es oficial de la OMS, es un grupo que está por fuera de este grupo de colaboradores y empieza a desarrollar, es con base en los estudios histológicos y moleculares, esta nueva guía. ¿Listo? Entonces busca cambiar toda esta serie de conceptos, que son el nombre, cómo se maneja, ¿cierto? Con base en todo lo que vamos a desarrollar hoy. ¿Listo? Entonces ya en unas pautas del diagnóstico, del tratamiento y de qué debe usar ese tratamiento acorde a los gliomas. Y es una búsqueda grande de casi 10 años, desde 2011 hasta 2020, en cuanto a esta evidencia y arrojando buenos resultados clínicos. Entonces, primero empezamos con una serie de conceptos generales. Pues en Europa, en Estados Unidos, se reportan que hay en promedio 6 casos de glioblastomas por cada 100.000 pacientes. Un poco más frecuente en hombres, una relación de 1,6 a 1 comparado con las mujeres. Lo importante es que la mayoría de los casos de los glioblastomas, de un 80 al 90%, son esporádicos, es decir, no hay un síndrome asociado o un antecedente familiar de estos tumores. Entonces, la mayoría de pacientes son mutaciones de no. Hay una serie que son síndromes relacionados que nos obliga a que el paciente esté siempre en un seguimiento, se le busquen glioblastomas o gliomas difusos porque tienen cierta predisposición. ¿Cuáles son estos síndromes? Entonces, el más tradicional y conocido es la neurofibromatosis tipo 1, que acá lo que es una mutación del gen NF1, eso altera lo que se llama la neurofibromina, en este caso también la tipo 1, que es lo que regula la transcripción celular. Entonces, esto lo que evita es que no se genere un freno y se faciliten las mutaciones tumorales. Recordemos que la neurofibromatosis tipo 1 es una mutación del cromosoma 17 y la neurofibromatosis tipo 2 es una mutación del cromosoma 22, es decir, son entidades diferentes. Y la que impacta en los gliomas es el tipo 1, no la tipo 2, son patologías totalmente separadas, a pesar de este nombre. ¿Listo? Y esta es la presentación clásica del niño recién nacido con manchas café con leche, en las ingles, axilas, ¿cierto? Entonces, la presentación que normalmente nos enseñan. Tenemos la esclerosis tuberosa, básicamente también es una enfermedad, pero este es de patrón autosómico dominante. Se mutan los genes TSC1 y TSC2, que lo que hacen característicamente es la presencia de amartomas a nivel de diferentes órganos. Entonces tenemos sistema nervioso central, pero pueden estar los ojos, la piel, los riñones, el corazón, ¿cierto? Diferentes estructuras que cuando empezamos a encontrar diferentes amartomas debemos sospechar este componente. Recordamos que estas dos pertenecen a las facomatosis, la neurofibromatosis y la esclerosis. Síndrome de Charcot, que básicamente es
el cáncer polipósico familiar, son pacientes que tienen hasta 100 pólipos en la colonoscopia, y normalmente esto también es de origen autosómico dominante, y también tienen tumores en diferentes estructuras. Básicamente tendríamos lo que es principalmente colon, pero también afecta al sistema nervioso central. Y lo más característico es que son presentaciones muy tempranas, por debajo de los 30 años de edad. El síndrome de Li-Fraumeni, que es un trastorno en el cromosoma 17 y lo que hace es mutar el precursor del P53, muta el TP53, que es el sistema de regulación para la apoptosis celular. La ausencia de este síndrome, en la presencia de este síndrome hace la mutación de esta regulación y pues obviamente aumenta el riesgo. ¿Qué es lo que normalmente afecta? Partes blandas, principalmente mama y los huesos. Entonces, un paciente que tenga compromiso de hueso, leucemia, mama, pensar en este síndrome y obviamente la presencia de un glioblastoma, un glioma. Y el síndrome de Lynch, que es un carcinoma de colon no polipósico, también es autosómico dominante. Y lo más característico es que son muchos tumores, sobre todo en la parte abdominal, entonces ovario, estómago, útero, vía biliar, pero se ha visto que puede extenderse al sistema nervioso central. Entonces ellos dicen que para todo este enfoque lo ideal siempre es tener una imagen inicial y si el paciente pues tiene una imagen normal, repetirla solo si hay una indicación que normalmente es deterioro neurológico o la progresión de múltiples tumores, que la patología esté descontrolada. Bueno, lo más característico de los gliomas es que la mayoría de pacientes, cuando hace signos y síntomas, el tumor se diagnostica por imagen en el siguiente año, es decir, es un diagnóstico rápido independientemente del tumor, sobre todo en los gliomas de crecimiento rápido. De todos los factores de riesgo descritos hasta la fecha, básicamente el único que tiene un peso bien estructurado es la radiación y son dosis extremadamente elevadas. Entonces, en general estos tumores todavía no tienen factores de riesgo establecidos, excepto en los síndromes que hablamos, ¿cierto? Pero en general, como la mayoría son casos esporádicos, lo único que he tenido como un poco de peso es la radiación previa. Y lo importante es que el examen clínico se va a enfocar en la carcinomatosis, es decir, se hace algo que se llama el acrónico de Magical Doctor, en los gliomas, sobre todo en los que tienen realce en anillo, donde tenemos pues las metástasis, el absceso, los glioblastomas, el infarto, sobre todo en la etapa subaguda, la contusión, las enfermedades desmielinizantes y la radionecrosis. Entonces siempre acordarse de ese acrónimo porque uno de los diferenciales son las metástasis y eso obliga a buscar la carcinomatosis. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito de las escalas. Estas escalas entonces tienen una presentación muy importante porque esto nos habla del pronóstico y si yo sigo avanzando con el paciente o no. Entonces, el examen neurológico se utiliza la escala NANO, que es la escala neurológica de neurooncología europea. La parte cognitiva utiliza el Mini Mental State o la escala cognitiva de Montreal, que es la MoCA. Siempre la clase funcional, que es el Karnofsky. Si yo sospecho un síndrome genético, pues hacerle un perfil completo a ese paciente. Siempre hacerle resonancia antes y después, es decir, con contraste y previo a esto, pero lo que recomiendan como estándar de oro son 3 secuencias, que sea un T2 pesado, la presencia de una secuencia FLAIR y la presencia de una secuencia T1 con reconstrucción en 3D. O sea, si yo voy a estudiar un glioma o un tumor, esto es obligatorio, especialmente para los casos que debo administrar radioterapia. Entonces, idealmente debe hacerse siempre que tengamos una tomografía con un tumor. ¿Listo? En los casos pues que no se puede hacer una cirugía, se buscan lo que se llaman puntos calientes con resonancia o una tomografía de emisión de positrones con aminoácidos. Eso es para poder pues dirigir la biopsia. Pacientes con sospecha de epilepsia, un electroencefalograma, vamos a ver que no está indicado de forma rutinaria el uso de profilaxis anticonvulsivante y solo cuando el paciente ha convulsionado debe realizarse el tratamiento. Y un concepto que vamos a ver que se trata es mucho la pseudoprogresión. Si bien ellos hablan de que el principal riesgo de hacer este diagnóstico por resonancia es en el primer mes, la recomendación es después de los 3 meses, es decir, pasar de las 12 semanas para evitar. Eso lo vamos a entender más adelante, cuál es la diferencia entre una pseudoprogresión y una progresión. Bueno, entonces acá tenemos las escalas. Estas escalas, pues, esta es la nano. La nano lo que evalúa son diferentes dominios, ¿cierto? Como vemos acá. Entonces tenemos la marcha, la fuerza,
la ataxia de extremidades superiores, las sensaciones y otra escalita que son campos visuales, la fuerza facial, el lenguaje, el nivel del estado de conciencia y el comportamiento. Lo importante acá no es pues saberse toda la escala de memoria, saber que existe y saber que es un paciente que está estable, un paciente que mejora o un paciente que deteriora con respecto al manejo del tumor. Entonces, yo lo que hago es evaluar cada campo, entonces 0 siempre significa que es normal y conforme voy elevando la escala, pues va a tener peor pronóstico. Casi siempre llega a 3 puntos. Entonces un paciente que mejora es el que, por ejemplo, yo tenía un punto 3 y bajo 2 puntos, bajo a 1. O en dos escalas diferentes. Por ejemplo, acá tenían los campos visuales 1 y en la fuerza facial 1, baja 0 y baja 0. Eso es disminuir 2 puntos. Entonces, que disminuya 2 puntos en un dominio o 2 puntos de forma global. ¿Listo? Pero no pueden tener deterioro en otro. Un paciente estable es el que estaba en uno y queda en uno independientemente de los dominios, ¿cierto? Sean 4 o 5 dominios que estén alterados o solo uno. Eso es un paciente estable que le dice tratamiento, reseca el tumor y siempre queda en el mismo puntaje. Y un paciente que se deteriore puede deteriorarse de dos formas. Entonces, supongamos, cojamos nuevamente los campos visuales. Yo tenía un valor de 0, el paciente estaba normal, le hice el tratamiento y bajó un punto. Entonces, como era un dominio no alterado y disminuye un punto, eso se llama deterioro. Ahora, si tuviera, por ejemplo, el lenguaje y estaba en 1, o sea, ya está alterado, debe disminuir 2 puntos, es decir, bajar a 3 para considerarse un deterioro. Entonces, es la forma como se evalúa esta escala y con base en los dominios se define si el paciente mejora, es estable o se deteriora. Las dos escalas, el Mini-Mental y la escala de Montreal, lo importante es saber su interpretación, es que cuando el Mini-Mental está por debajo de 27 puntos, yo voy haciendo la sumatoria, esta escala se encuentra alterada y debe hacerse una prueba neurocognitiva extra. Lo mismo la escala de Montreal, pero la escala de Montreal es 26 puntos. Entonces, Mini-Mental 27, la escala de Montreal 26. ¿Ok? ¿Qué es lo importante? Que esto habla de que hay un alto riesgo de demencia temprana secundario al tratamiento, principalmente a la radioterapia. Entonces, el paciente hay que hacerle una evaluación neurocognitiva mucho más amplia y ver cuál es el área principalmente afectada. ¿Listo? Y el Karnofsky, pues el Karnofsky es una escala de 0 hasta 100, donde 100 es un paciente completamente funcional y 0 pues un paciente que ya está del otro lado. ¿Qué es lo más importante? Dependiendo de la referencia, pero el punto de corte para ver si un paciente está bien o no, si es dependiente o no, es 70. Entonces, de 70 para arriba es un paciente funcional, mientras que de 70 para abajo es un paciente dependiente. Ahora, algunas guías, como vamos a ver cuando sigamos desarrollando los conceptos de neurooncología, eh, y es que algunos hablan de 60 y de 50, pero globalmente quedémonos con el 70. Entonces, de aquí surgen ese primer paso. Entonces, listo. Ya diagnostiqué el tumor, le hice las secuencias, le hice las escalas. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Entonces, ¿qué voy a hacer ese paciente antes de la cirugía y al momento de la cirugía? Listo. Entonces, antes de la cirugía, ese paciente requiere una evaluación completa. ¿Qué es completa? Neurocirugía, oncología clínica, radioterapia y neurooncología. Esto debe tener un concepto de los 4 especialistas para definir qué se va a hacer. Sus pacientes, si tienen mucho edema, se les puede aplicar esteroides, excepto en el contexto que yo esté pensando. Un linfoma, una enfermedad inflamatoria, porque me va a disminuir el rendimiento de la biopsia o de la resección del tumor. ¿Listo? No fármacos antiepilépticos, solo si el paciente ha convulsionado o tiene un antecedente de epilepsia. El resto no de rutina. Acá siempre pues hablando de levetiracetam 1 gramo cada 12 horas, que es como lo que tenemos hasta el momento. Las soluciones hiperosmolares rara vez tienen indicación porque responden muy bien a los esteroides, entonces se pueden acompañar con los esteroides, pero no es lo rutinario ni lo recomendado. Y para tomar la muestra se prefiere el doble enfoque. El doble enfoque es resección con biopsia. ¿Qué quiere decir? Tratar de sacar el tumor en su mayor cantidad o completamente, y eso se va a considerar una biopsia o una patología adecuada, ¿cierto? Entonces eso es lo que llama el doble enfoque, una resección completa que se considera una biopsia a la vez. Y eso es muy importante, y es que la decisión quirúrgica siempre va a estar de la mano por neurocirugía, es decir, oncología, radioterapia pueden dar su concepto, pero si neurocirugía dicen no se interviene ese paciente, no debe ser llevado a cirugía, ya que aquí prima el concepto del experto en el tema, ¿cierto? Bueno,
Solo hay un escenario en el cual no se puede tener un tumor con histología, es cuando el paciente no puede ser ni llevado a biopsia o a cirugía por alguna contraindicación mayor, una trombocitopenia, el paciente se inestabiliza durante el procedimiento. Entonces, es solo un caso en el cual el paciente no se puede quedar sin biopsia. Entonces, yo recomiendo que en este caso el paciente debe ser llevado a un estudio cadavérico para confirmar de que haya sido el tumor sospechado, ¿cierto? Porque pues es otra etiología y allá hay problemas de otro tipo. Y ellos dicen, no pues, lo puedo operar, entonces hay una biopsia guiada por estereotaxia. ¿Listo? Entonces, dentro de todo lo recomendado, ellos dicen que, sobre todo en las muestras pequeñas, utilicemos tres elementos, que son el IDH, la correlación 1P19Q y el MGMT. ¿Listo? ¿Esto qué se Esto no se da pues a que es una idea o una estructura, sino que estos tres marcadores son los que mejor rendimiento tienen en muestras pequeñas. Los otros marcadores requieren de pronto un poquito más de volumen, por lo cual eso dificulta su interpretación. Entonces, en estos casos, al menos en biopsias pequeñas, arrancar con estos tres marcadores es como lo estándar que ellos hacen. Y ellos hablan, como vamos a ver más adelante, de que existe la biopsia guiada por coloración fluorescente del ácido 5 aminoleulínico, el 5-ALA. Vamos a ver cómo funciona esto. Esto mejora el rendimiento para la toma de biopsias y de resección del tumor, pero no impacta la sobrevida. ¿Listo? Y esto pues parece un poco redundante, pero en cirugía la muestra debe ser suficiente. ¿Esto a qué se debe? No se debe a que la biopsia tenga un papel, sino que la forma como se procesa, y es que los tumores malignos se fijan en parafina, entonces a veces las muestras pequeñas no se fijan adecuadamente con esto. Entonces, eso es un punto de buena práctica clínica que mejora el rendimiento a la hora de hablar de estos tumores. Se le va a incluir toda la inmunistoquímica, todo este perfil molecular, o al menos los tres que hablamos de entrada. ¿Listo? Se está hablando del concepto de ADN y ARN, pero esto viene apenas en desarrollo, todavía no hay conceptos sólidos y esto está como para el futuro. ¿Listo? Entonces ellos dicen que un tumor que no se ha estudiado debe llamarse glioma y aplicar la consonante NOS, que es lo que trae la OMS del 2016, que es un tumor no estudiado. No hablar de astrocitoma o cierto, sino una lesión tipo glioma en clasificación o no. ¿Listo? Esa es una de las recomendaciones que nos dan nuevamente. Bueno, ellos dicen que el perfil actual recomendado son la mutación del isocitrato, la codeleción del cromosoma 1P19Q, la mutación de las histonas, la mutación del cromosoma TERT, la amplificación del gen, bueno, aquí se nos fue, que es el del crecimiento epidérmico, es el GFR, el cromosoma más 7 menos 10, y la lesión homocigota del cromosoma 9 en su brazo 21. Esto es la acinina inhibidora de quinasa. Esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Entonces, el primer concepto es el isocitrato. Entonces, recordemos que el isocitrato de deshidrogenasa es un metilador de los gliomas. Tiene dos variantes, que es el IDH1 y el IDH2. Entonces, en el ADN son mutaciones en el codón 132 y en el 172. ¿Cuál es la función de esto? La fosforilación oxidativa, convertir el NADH a NADPH. Entonces, cuando está mutado no se hace esto, por lo cual se facilita el desarrollo de radicales libres y lesiones estructurales en el ADN, por lo cual no hay una buena regulación en la cascada oxidativa y eso hace que el paciente mute poco a poco. Entonces, básicamente, la presencia de esta mutación habla del IDH mutado. Si no está mutado, se habla de un IDH silvestre salvaje, que es mucho más agresivo. ¿Qué pasa? Que la mutación se relaciona con los astrocitomas y con el componente que se llama el G-SYMP, que básicamente eso es lo que metila los gliomas. Entonces, el IDH, cuando no está mutado, es que no está metilado, por lo cual usualmente no hay la metilación del MGMT. Entonces, los pacientes usualmente no van a responder al tratamiento con temozolomida. Eso es muy importante. A veces puede tener la ausencia de la metilación y tener el MGMT metilado, sí, pero lo usual es que un IDH no mutado no esté metilado. Entonces ellos empiezan a decir que un glioma difuso es muy difícil ya hablar de un grado 2 o un grado 3 y que simplemente corresponden a estos grupos y hay que tratar de hacer una diferenciación con las escalas moleculares. Entonces, lo primero es dirigirlo. ¿Es un astrocitoma o es un oligodendroglioma? Listo. Entonces, si es un
IDH mutado, pensar de entrada un astrocitoma, pero debe agregársele el ATRX, que básicamente el ATRX es un gen relacionado con el cromosoma X, descrito por allá en el síndrome de Cru-Chat, y lo que hace es que permite que la helicasa haga la reparación celular. Entonces, si esto está mutado, es específico del astrocitoma, y se le agrega potencia o, digamos, valor molecular si tiene mutación del TP53. Pero si tenemos la ausencia de la colección 1P19Q, si yo tengo una presencia de una colección del 1P19Q con un IH mutado, es un oligodendroglioma. ¿Listo? Entonces, si tengo una descripción de un astrocitoma, entonces me deben quedar las dudas. Entonces, un IH mutado con la colección es un oligodendroglioma, pero un IH mutado con ausencia de esa colección, un ATRK positivo, es un astrocitoma. Si yo no encuentro una relación histológica molecular, esa muestra la debo revisar de forma completa. ¿Listo? Y lo más importante es que si yo no pude hacer la coelección por alguna causa, pero tengo una TRX no mutado, entonces debo estudiar la coelección. ¿Listo? Entonces siempre es muy importante hacer esta diferenciación entre el astrocitoma y el oligodendroglioma, que son estas dos variantes, que es la coelección y el ATRX. ¿Listo? Porque si yo tengo un IH mutado y una colección ya positiva, ya sé que la TRX no debo hacerlo porque es un oligoendoglioma. Bueno, entonces, aquí se habla de una clasificación que va a ser un poquito difícil su diferenciación. Entonces, ¿qué? ¿En qué consiste? Que el astrocitoma va a quedar en tres grupos. En el IH mutado grado 2, en el IH mutado grado 3, que eso es lo que va a representar el concepto del astrocitoma anaplásico, y su diferenciación se va a basar en los hallazgos histológicos, es decir, a mayor alteraciones histológicas, pues apunta más hacia un grado 3, mientras que si tienen menos, hacia un grado 2. Pero es difícil separarlos desde ese punto de vista. Y el astrocitoma anaplásico, IH mutado, sería el nuevo concepto de este astrocitoma, ¿cierto? Es decir, lo que llamaríamos anaplásico ya quedaría un astrocitoma grado 4. ¿Listo? Y eso es lo que cambiaría el concepto de lo que veníamos hablando de que es el glioblastoma IDH mutado y se dejaría astrocitoma anaplásico IDH mutado, ¿cierto? Es como para que quede claro este concepto. Eso que se ve que los tumores con el IDH mutado tienen un comportamiento de entrada diferente por esa metilación que hablamos comparado con los IDH salvajes, que ahorita vamos a hablar también de estos conceptos. Entonces, siguiendo esa línea, ¿cómo vamos a decir que un IDH está mutado? Entonces, ellos dicen que el IDH mutado va a tener una presentación específica, que puede ser necrosis, proliferación microvascular o la lesión del inhibidor de quinasa, ¿cierto? O sea, el 2A o el 2B, principalmente esto. Entonces, cualquiera de estos marcadores habla de entrada de un IDH mutado. Entonces, yo, de entrada, pues ya sé que un IDH mutado va a tener alguno de estos patrones. Entonces ellos dicen que para detectar los enredos, como antes se describían en números romanos, es hacer las descripciones en números arábicos. Y también empiezan a jugar un papel muy importante en la localización tumoral. Eso también lo vamos a desarrollar un poco en los ependimomas más adelante, pero es porque los tumores infratentoriales y el tallo, el 80% tiene una mutación. Esto explica por qué el comportamiento es un poco menos agresivo en cuanto a su velocidad de crecimiento. Mientras que los supratentoriales, muy pocos tienen esa mutación del IDH, lo cual explica su agresividad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los tumores infratentoriales eh, tienen la pérdida de la expresión de la TRX y un 50% solo metil. Entonces explica por qué a pesar de no ser tan agresivos, tienen una falla y una respuesta al tratamiento. Y es la ausencia de metilación del promotor de la metilguanina metiltransferasa. Bueno, entonces, ahí haciendo la clasificación, ellos hablan. Entonces, el tumor oligoendotelial queda en un limbo porque su histología, pues, la podemos clasificar y su estructuración molecular se basa en el IH mutado y la colección del 1P19Q. Pero ¿qué pasa? Todavía esos tumores de entrada tienen mal pronóstico y poca sobrevida, sobre todo si tienen la mutación de la quinina, pero todavía no hay como unos conceptos claros en cuanto al manejo de estos tumores, como vamos a ver a la hora del enfoque. Los gliomas astrocíticos, que sería el nuevo concepto del IDH salvaje, entonces ellos dicen, haga un proceso escalonado. ¿Qué quiere decir? Que la sola presencia de un IDH salvaje no siempre indica que no sea un glioma astrocítico. Entonces, ¿yo qué hago? Le debo hacer el IDH, las histonas y la evaluación histológica. Entonces, si el IDH de entrada me sale
salvaje o tiene una mutación distona, ya sé que es un grado 4. O la presencia de necrosis y proliferación microvascular. Listo, eso es lo que, esos tres hallazgos nos deben dar un grado 4. Ahora, ¿qué pasa? Por alguna causa yo no le encontré necrosis ni proliferación microvascular mientras salen estos resultados. Entonces, ahí me queda la duda. Entonces, ellos dicen que se le debe agregar lo siguiente, que es la amplificación genética del gen de crecimiento epidérmico, las mutaciones de promoción TERT y la presencia del cromosoma 7 extra y la ausencia del cromosoma 10. Con uno más de estos tres, así no haya ni necrosis ni proliferación microvascular, se habla de que es un IH salvaje o silvestre y que este paciente tiene mal pronóstico. Entonces, eso es lo que cambia también el concepto, que a pesar de yo no tener de pronto todo este perfil completo, la presencia de algunas estructuras similares se va a relacionar con un glioma grado 4, un glioma astrocítico difuso grado 4. Entonces, siguiendo con ese orden de ideas, de los conceptos que vamos a hablar son las histonas. Entonces, las histonas hablan de un marcador independiente. Es decir, yo tengo una mutación de histona, ese paciente entra, es un OMS grado 4. Lo característico es que es un tumor que está en la línea media y que puede estructurar cualquiera de estos componentes, tálamo, puente, tronco encefálico o médula. ¿Por qué se llama así? Básicamente es porque es un cambio de la lisina a la metionina en el aminoácido 27 de la histona 3. Y este grupo puede ser, como hemos hablado, en el 3.3 o 3.1, predominantemente el 3.3. Entonces, ¿qué hace? Que hay una trimetilación que ya no se colora por este cambio que se presenta a nivel de la metionina. ¿Listo? El otro es el MGMT. Entonces, el MGMT es el promotor realmente de la metilguanina metiltransferasa, lo que permite es esa metilación de los complejos de la helicasa ADN y eso permite la respuesta al tratamiento. Entonces, el MGMT o la metilación del promotor, que es lo que estamos hablando, va a perder valor en cuanto al pronóstico del paciente. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo decir está metilado, no está metilado y eso le va a dar sobrevida no al paciente. En lo que se habla es que ese paciente responde al tratamiento no con temozolomida. Entonces, la indicación de temozolomida va a quedar dependiente de la metilación de este promotor. ¿Listo? Entonces, siempre tener eso en cuenta. Y lo que hemos dicho del ADN y del ARN es que es un escenario del futuro y que apenas está en desarrollo. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a definir estos pacientes? Y vamos a ver los flujogramas. Entonces, lo primero que uno debe establecer en estos grupos es, uno, cuál es la edad del paciente y qué condición clínica. Es decir, ellos van a hablar también de la edad como un 70%, mientras que eh, los pacientes que tienen un Karnofsky por encima de 70 también va a cambiar. Lo mismo por debajo de 70. ¿Ok? Entonces esto habla de que los enlaces pueden ser mejores o peores en el paciente. Ya hacemos el estudio molecular, listo, y le debemos agregar el MGMT, que es lo que tenemos hasta la fecha. Bueno, desde el punto de vista quirúrgico, lo que recomiendan las guías es realizar algo o un enfoque microquirúrgico y tratar de hacer la resección completa del tumor. ¿Listo? Entonces acá vemos lo que es el ácido 5-aminolebulínico, que lo que hace es administrárselo al paciente y eso mejora la marca tumoral para la resección. Como hemos dicho, esto mejora el resultado en las biopsias en la resección del tumor, pero no ha impactado hasta la fecha en sobrevida del paciente. Muy importante tener esto en cuenta. ¿Listo? Obviamente, dependiendo de donde esté localizado el tumor, puede hablarse de neuronavegación o potenciales evocados para mejorar la resección. ¿Listo? Y la meta es saque el mayor tumor que pueda, evitando el daño neurológico en su mayor medida, ¿cierto? Eso pues depende mucho del paciente. Y un hallazgo muy importante es que ese paciente se complica posoperatoria a nivel posoperatorio, sobre todo de complicaciones hemorrágicas. Es un paciente que tiene mal pronóstico porque los factores vasculares del tumor están elevados y son altamente agresivos. Entonces, esos pacientes, uno ya sabe que a pesar de que teóricamente se encuentran estables y bien, estos pacientes tienen peor pronóstico de entrada. Muy importante hacer una resonancia temprana en las pruebas 24 a 48 horas, idealmente con contraste. Y ellos dicen que por buena práctica clínica y mejorar la evaluación de la resección tumoral, debe hacérsele difusión. ¿Listo? Si no la podemos realizar en este tiempo, entonces lo ideal debe hacerse después de las 12 semanas para evitar la pseudoprogresión. Ahora, entonces hasta la fecha es muy difícil en cuanto a los gliomas de alto grado
sobre todo los tipos glioblastomas, cuál es la resección ideal de estos tumores. Ellos dicen que debe ser del 100%. Y las guías recomiendan, si usted no puede llegar al 100%, al menos pase del 80%, porque por debajo de este valor se habla de que tiene los mismos resultados clínicos que una biopsia. En cuanto a la quimioterapia, ellos hablan de que si es temprana versus tardía, es decir, por encima de las 3 semanas, esto no tiene impactos en la sobrevida, entonces se puede empezar idealmente en las semanas 3 a 5. Hay un concepto que se viene desarrollando, pero eso va a ser muy difícil pues componerlo, es que le dicen un IDH no mutado es preferible la biopsia y un IDH mutado es mejor la resección por el pronóstico del paciente, ya que esto habla del comportamiento agresivo. ¿Por qué no hacer una camisa de fuerza? Pues porque yo no tendría que operar el tumor para saber si es IDH mutado o no es un IDH mutado. Entonces, ¿qué es lo preferible ahí básicamente? Eh, Saque todo el tumor que pueda y más bien con los resultados define qué se puede hacer. Bueno, entonces de ahí seguimos con el concepto de radioterapia. Entonces, lo que busca la radioterapia es el control local del tumor, evitando o disminuyendo al máximo la neurotoxicidad. Por los estudios ha visto que mejora el deterioro neurológico y aumenta la sobrevida de estos pacientes. Se puede iniciar entre la semana 3 a 5. Ellos hablan de dos esquemas, un esquema, digamos, de baja intensidad, que serían 50 Grays en fracciones de 1.8 Grays. Y un esquema de alta intensidad o el recomendado, sobre todo en los pacientes de buen pronóstico, que es 60 Grays en fracciones de 2 Grays por sesión. Es lo ideal. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo importante? Que en gliomas de alto grado, 3, 4, se deben preferir esquemas altos, mientras que en los tumores grado 2 no hay diferencia en darle dosis baja comparada con dosis alta. Inclusive pasar de los 60 Grays no tiene mejoría clínica. Entonces, estos tumores van a responder muy bien a dosis bajitas comparados con dosis altas. Entonces, eso mejora los resultados y ayuda a controlar los efectos secundarios. Y en los ancianos que tienen un Karnofsky, que es por debajo de 70, ellos prefieren dar lo que se llama una reducción de la dosis de Grace con unas fracciones un poco más elevadas, es decir, 15 Grace en total, pero en sesiones de 2.67 Grace, menos agresivos. Entonces, en cuanto a la radioterapia, ellos hablan de que hay dos blancos, el blanco tumoral y el margen eh, adyacente. Entonces, ¿en qué consiste el blanco tumoral del margen tumoral? Entonces, dicen que ellos calculan el área tumoral incluyendo el edema. Entonces, hasta donde llegue el edema, debería llegar esa radioterapia. Y se le agrega un margen de 1 a 2 centímetros extra eh, para hablar de la invasión microscópica. Entonces, con estos componentes tenemos el primer margen. Y el segundo margen, que se llama la incertidumbre o las micrometástasis, es de 0.3 a 0.5 centímetros extra. Entonces, lo ideal es al menos tener un margen de 1.3, 1.5 a 2.3 a 2.5 centímetros. Ahora, ¿qué nos va a limitar la radioterapia? Y pues esto a veces hace que el tratamiento inclusive quede contraindicado, las zonas de alto riesgo. Entonces, cuando tenemos zonas tumorales cerca de estas estructuras, nos va a limitar ese tratamiento, esa radioterapia. Y eso hace que el tratamiento sea incompleto. Entonces, ellos dicen que por eso siempre la cirugía debe tratarse de hacerse como primera instancia y con una resección completa para tratar de disminuir ese margen y poder realizar una radioterapia con un poco mayor de tranquilidad. Pero si estamos cerca de estas estructuras, va a ser difícil ese tratamiento. En cuanto a la farmacoterapia, siempre tenemos que tener un perfil renal, hepático y hematológico, porque a esto sobre todo le pegan los medicamentos eh, y principalmente al perfil hematológico. Ellos dicen que debe ser normal, no hay ninguna recomendación en cuanto a qué alteraciones o no, pero debe ser normal para empezar el tratamiento. Listo. Y lo más recomendado es para pacientes que van a tratamiento combinado, es decir, quimio más radioterapia. ¿Listo? ¿Qué es lo más importante? Que en algún momento del tratamiento el paciente, sobre todo en el tratamiento combinado, puede tener una alteración de cualquiera de estos perfiles. Hasta la fecha, el agente más utilizado es la temozolomida, porque es un alquilante que logra atacar el ADN y cruzar la barrera hematoencefálica. Bueno, lo importante es que el perfil es muy seguro, pero casi siempre le da a la médula, hacen mielosupresión, y lo más frecuente es la trombocitopenia, y en grados graves, o sea, grado 3, grado 4, lo cual obliga a detener el tratamiento. Tenemos muchos alquilantes, la nitrosurias, la mostina, la carnitina, ¿cierto? Se han comparado con la temozolomida, pero realmente lo que se han visto es que los resultados son muy similares
en cuanto a efectos secundarios. Entonces ambas causan leucopenia y trombocitopenia, pero estos alquilantes es un poco más tardío, mientras que la temozolomía es un poco más temprano, la única diferencia. Por lo cual, la temozolomía sigue estando superior a estos elementos. El bevacizumab, que es un anticuerpo contra el factor de crecimiento endotelial y vascular, hasta el momento se recomienda en gliomas recurrentes, pero no ha mostrado beneficio. Esto es una recomendación de Estados Unidos. En Europa el bevacizumab no se utiliza ni está aprobado. Listo, eso hay que tenerlo en cuenta de forma importante. Bueno, entonces ellos dicen, siempre tener un perfil molecular completo para hablar al paciente de su pronóstico y del seguimiento. ¿Listo? ¿Qué pasa? Yo no tengo ese perfil actual, que lo que vamos a revisar ahora en cuanto a la sobrevida es que estos pacientes pueden tener un periodo de incertidumbre y uno no puede hablarle con claridad. Eso es muy importante, es que los gliomas, sobre todo los de alto grado, requieren un seguimiento muy estrecho en cuanto a la resonancia, pero ellos dicen que eso puede cambiar, uno, dependiendo de la condición clínica del paciente, y dos, dependiendo de lo que el clínico considere, si tiene buena evolución o está neurológicamente. Entonces ellos dicen que cuando le estemos haciendo tratamiento, al menos cada 2 a 3 meses la resonancia, y que cuando termine, al menos 2 a 6 meses. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estamos aplicando la radioterapia, se puede generar, sobre todo las primeras 12 semanas, la pseudoprogresión, que consiste en unos cambios en el volumen tumoral secundarios al tratamiento, pero que cuando termina el tratamiento, esos cambios desaparecen, entonces dan un falso crecimiento tumoral, mientras que la progresión real sí es un crecimiento real del tumor y se ve con el seguimiento, especialmente después de las 12 semanas. Obviamente vamos a ver que esto puede cambiar dependiendo de las características. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer el monitoreo del seguimiento al paciente? Entonces, la resonancia en promedio cada 4 a 8 semanas después de las primeras 12 semanas, ¿cierto? Eso es lo más importante. Entonces, la pseudoprogresión casi siempre pasa los primeros 12 semanas, como venimos hablando, pero puede ocurrir después, en los pacientes que se le hacen nuevas irradiaciones o una aparición tardía. Entonces, si tenemos dudas, lo recomendado sería hacer una tomografía por emisión de positrones con aminoácidos o una resonancia con perfusión para hacer esta diferencia. Estos son los casos que tengamos dudas, ¿cierto? Que si le hizo la resonancia muy temprano o quedó muy en el límite de los 3 meses. Entonces, ahí sí. En los casos que tengamos claridad que es una pseudoprogresión o una progresión, no hay que hacerle ningún esquema. Bueno, entonces, según los tumores, ¿cómo vamos a hacer los enfoques? Entonces, un oligoandroglioma grado 2, ellos dicen primera línea, cirugía, y hay dos corrientes, el watch and wait, que es lo que se llama observación y vigilancia. Entonces, paciente que se operó todo y está por debajo de los 40 años, ese paciente obsérvelo y vigílelo. Si es mayor a 40 años o está por debajo de los 40 años y tiene una resección parcial o alguna secuela, estos pacientes debería hablarse de la quimioterapia. Esto es en estudio y vamos a ver que en la mayoría de tumores cuando recurre el tumor todavía queda mucha incertidumbre, entonces algunos dicen, vuelve a operarlo, o vuelve a hacerle irradiación, o vuelve a hacerle ambos. Esto hasta la fecha pues no está esclarecido. En los tumores grado 3, pero en el oligo, seguimos con esta línea, lo mismo. Entonces, resección quirúrgica es el mejor factor pronóstico, entonces la primera línea siempre será la cirugía. Vigilia y observa, entonces, por debajo de los 40 años y una resección completa. Pero en estos tumores se le agrega la codelesión del CDK. Si está presente esta codelesión, o está por encima de los 40 años o es una resección parcial, ese paciente requiere o podríamos hablar de manejo con radioterapia. ¿Listo? Que es muy similar a los tratamientos con quimios. Y si hay una segunda aparición del tumor, considerar como segunda línea cirugía. Como les digo, la segunda línea, sobre todo en todos los tumores, tiene mucha incertidumbre. Bueno, en cuanto a los astrocitomas, ellos siempre hablan de que si usted tiene un astrocitoma gemistocítico, esto es un tumor altamente agresivo y se maneja de forma diferente. Entonces, este tumor siempre queda por fuera de las clasificaciones, porque es una variante de un comportamiento muy diferente. Entonces, primera línea, siempre resección. ¿A cuál vigilamos? Resección completa por debajo de los 40 años. Tiene una resección incompleta o ya el paciente tiene menor de 40 años, como es un glioma de bajo grado, ya sabemos, radioterapia en esquema bajo 50 Grays con fracciones de 1.8 Grays. Si recurre a segunda línea de cirugía y si no puede recibir radioterapia, pues evaluar si se puede hacer radioterapia. Y adicionarle quimio con temozolomía. Esto pues todavía está un poco en debate por ser siempre obviamente segunda línea. El astrocitoma grado 3, es lo mismo. Primera línea de cirugía, no le podemos hacer resección, solo biopsia y agregarle radio, pero a dosis elevada. Se le puede adicionar quimioterapia con temozolomía. Entonces acá sigue la recomendación que sigan 12 ciclos
de ayudancia luego de terminar el tratamiento, no de concomitancia. Si recurre, hágale cirugía y evalúe si puede reirradiar ese paciente. Nuevamente, recordemos, segunda línea de tratamiento todavía muy debatida. Entonces, en cuanto a las recomendaciones de práctica clínica, ellos nos dicen, entonces, el tumor grado 2, listo, con un IH mutante, siempre cirugía y darle tratamiento. Si se hace una resección parcial. Ellos acá hablan del PCV, que es una triple terapia que se tiene en Europa, que es la procarbazina, la lomustina y la vincristina. Como acá no tenemos estos tratamientos, pues esto se reemplaza por la temozolomida, que eso es lo más importante. En el grado 3 lo mismo, exactamente el mismo esquema del grado 2. Resección completa, vigílelo, resección incompleta. De entrada, ellos aquí sí hablan de con la temozolomida, ¿listo? Paciente con colección del 1P19Q, EH mutante, es un oligodendroglioma, no es un astrocitoma. Y lo recomendado es, hágale cirugía y defina si se le puede hacer radioterapia con PCV, ¿cierto? Que lo reemplazaría la temozolomida aquí en Colombia. Esto también tiene pues una evidencia apenas en desarrollo. ¿Listo? Y lo mismo en los grados 3, esos tienen un poquito mejor de evidencia y ellos dicen que hacerle radioterapia con PCV, eso sí tiene un poco mejor de resultados. Y uno de los conceptos es que la temozolomida es la quimioterapia para los tratamientos después o en conjunto con radioterapia para los pacientes que tienen la metilación del MGMT, inclusive en grado 2 o grado 3. Entonces, ya en la parte de glioblastoma, ya para empezar a cerrar la charla, tenemos los siguientes conceptos. Entonces, ellos dicen que desde la histología, si usted encuentra cualquiera de las tres variantes que ellos describen, que es células gigantes, gliosarcoma y tumor epiteloide, ese paciente de entrada ya es un grado 4, listo, solo por histología. Entonces, ¿cómo se va a reemplazar el nuevo término de glioblastoma? Astrocitoma IDH mutado, listo, y es porque su comportamiento es muy similar al glioblastoma IDH salvaje o al astrocitoma con un IDH mutado grado 3. O sea, esto cada día apunta que la clasificación molecular va a ser un poco diferente. Ellos dicen manejo idealmente la resección completa. ¿Cómo se va a hacer la radioterapia? Entonces, un paciente con un buen Karnofsky y por debajo de los 70 años, 60 Grays con fracciones de 1.8 a 2 Grays. Por encima de los 70 años, 50 Grays en fracciones de 1.8. Y ambos pacientes siempre, si es joven o anciano, un buen Karnofsky. Si no tiene buen Karnofsky, no. Ellos dicen mal pronóstico, que puede ser por encima de los 70 años, pero con un Karnofsky menor de 70, usar un esquema mucho más bajito, 40 Grays con 15 fracciones. Y si se le va a dar adicionar quimioterapia, entonces la temo inicialmente en concomitante en esquemas de 75 miligramos por metro cuadrado diario, listo, durante todo ese tratamiento con radioterapia. Y después se hace la ayudancia, que sería una dosis un poco más elevada, de 150 a 200 miligramos por metro cuadrado, en los siguientes casos: menor de 70 años, un diagnóstico de tumor de no y paciente con un Karnofsky mayor de 70. O sea, esto pues es un poco debatido porque si tiene 70 años, pero tiene un diagnóstico de no vivo en las condiciones, pues podría utilizar, ¿cierto? Eso no es una camisa de fuerza hasta el momento. Pero lo que sí dicen es, deje la temozolomida solo para el paciente que tiene la metilación del promotor. ¿Listo? En el anciano tratar de hacer, y en el paciente que tiene metilación desconocida, iniciar radioterapia fraccionada hasta tener el resultado. ¿Listo? Eso pues no está todavía del todo claro. Y lo mismo, recurrencia, todavía no tiene un manejo claro y ellos deben evaluarse siempre en estos pacientes los siguientes componentes: la edad, el Karnofsky, la metilación y si ha recibido algún tratamiento previo o no, ya que eso cambia mucho el pronóstico a la hora de responder. Ahora, en la segunda cirugía hay un problema y es que pues no está todavía clara la evolución, pero ellos dicen, en el 20-30% de los casos responden. Ahora, nunca realizarse una cirugía en los siguientes 6 meses, idealmente en los primeros 3 por ese riesgo de pseudoprogresión, es decir, que operemos algo que el paciente no tiene un crecimiento del tamaño tumoral real. Entonces, terminó haciendo una intervención de forma innecesaria. Entonces, siempre al menos esperar 6 meses en los pacientes, o al menos mínimo 6, para hacer esa diferenciación entre la progresión real y la pseudoprogresión. Ellos hablan de que puede utilizarse una nueva irradiación o protonterapia de aminoácidos. Eso todavía está muy debatido. Y tenemos una segunda línea que es las nitrosurias, agregar nuevamente temozolomida, bevacizumab o lomustina. Eso hasta el momento no tiene una evidencia sólida recomendada. Entonces ellos dicen que lo importante es, para el cuidado de los pacientes con un IH salvaje, lo primero está la edad, que sea por debajo de los 70 años,
y el Karnofsky por encima de 70. En estos pacientes, hágale cirugía o biopsia, dependiendo de la localización del tumor, y tratamiento con todo, radioterapia y con temozolomía, ¿cierto? La temozolomía, limitarla siempre al promotor del MGMT, a esa metilación del promotor. Y en los pacientes ancianos, siempre definir si se puede hacer, administrar temozolomía, sobre todo con la metilación. Porque no todos los pacientes, sobre todo los de mal pronóstico, por debajo de un Karnofsky de 70, lo ideal sería más bien manejarlo de forma conservadora y de forma paliativa. Y lo más importante, en las recurrencias todavía no hay un tratamiento claro, ni el papel de la cirugía, ni de la temozolomía, ni de las nuevas irradiaciones. Entonces, eso va muy bien. Y ya cerrando la charla con los nuevos conceptos, vamos a hablar de los gliomas difusos de las mutaciones distonas. Tenemos dos variantes, que es el de línea media y el hemisférico. ¿Qué es lo importante? Si uno localiza esta mutación, lo primero es que casi siempre la localización, la cirugía no es viable, sobre todo el de línea media. La radioterapia es el único tratamiento, ya que estos tumores, o esta mutación, mejor dicho, en ningún caso hace que el MGMT se encuentre con metilación. Y son pacientes de pronóstico pobre, entonces, sobre todo si está por encima de los 70 años, limitar el tratamiento. ¿Qué es lo más llamativo? Que el hemisférico suele presentarse en el adulto joven y tampoco responde adecuadamente al tratamiento con la temozolomía. Entonces, esta variante viene cogiendo mucha fuerza y lo que permite es definir esto. Entonces, este marcador se descubrió en el estudio POLA del 2008, pero viene cogiendo fuerza. Ahora, ¿cuándo estudio este marcador? No es de forma rutinaria. Ellos dicen que si usted le hace todos los estudios, tiene una TRX ausente, esa mutación de la TRX y la ausencia de la codelesión, sobre todo la codelesión, estudie este marcador, ya que esto nos da el pronóstico, sobre todo en los oligodendrogliomas. ¿Listo? Y es un factor pronóstico de forma independiente de los otros marcadores. Entonces, miremos acá los sistemas. Entonces, ellos nos muestran el comportamiento de los tumores del astrocitoma anaplásico, del oligodendroglioma anaplásico y el glioblastoma, con un IDH mutado. El glioblastoma pues siempre lleva los peores escenarios, pero cuando se evalúa la lesión homocigota del CDK2 en todos estos tumores, miremos que el comportamiento de estos tumores hace mucho más agresivo. Miremos esto. Los 3 salvajes versus las dos codelesiones, las dos deleciones del CDK. Miremos cómo tumba la sobrevida de estos pacientes a corto y a largo plazo. Entonces, esto lo que hace es que muchas veces, siendo un tumor no tan agresivo, se pueda comportar igual de agresivo que un glioblastoma con IDH mutado, pero sin la codelesión. Entonces, sobre todo en el escenario del astrocitoma anaplásico y el oligodendroglioma anaplásico. Entonces, es muy importante esta mutación. Y lo otro son los hallazgos histológicos, aparte de la mutación del CDK. Entonces, la presencia de necrosis y de proliferación microvascular, como vemos acá, siempre juega en contra de los pacientes. Entre más esté presente hallazgos histológicos de mal pronóstico, el paciente siempre le va a ir peor. Entonces, esto es lo que ha ido permitiendo entender, porque hay algunos tumores que con tanta ausencia de marcadores, como la ausencia de necrosis, de proliferación microvascular, de esta codelesión, logran tener sobrevidas tan largas. En cambio, cuando están presentes se acorta francamente la vida, inclusive siendo en tumores que puedan tener buen pronóstico o inclusive un IDH mutado, ¿cierto? Lo mismo pues acá, miremos los resultados de estos pacientes, cómo les va de mal cuando hay la presencia. Listo, y yo creo que con esto finalizamos. Muchas gracias. Abierto a comentarios. Gracias. Gracias, Simón. Creo que nos tenemos que ir acostumbrando a que cada vez se nos complique más la situación y extrapolar los tumores a lo que ya hemos conocido, el grado 1, el grado 2, el grado 3 y el grado 4 para uno tomar una decisión quirúrgica. Mi pregunta, Simón, es la inmunohistoquímica, entonces, ¿en qué queda en este momento? ¿El diagnóstico va a ser solamente a través de biología molecular o la inmunohistoquímica sigue vigente? Profe, buenos días. Ahí pues lo puede responder el profe Claudia o el profe Esteban, que nos acompañan el día de hoy. Doctora Claudia, adelante. Buenos días para todos.
Bueno, yo quiero dar pues como unas ideitas para redondear, porque ya pues estamos un poquito cortos de tiempo y pues la idea es responder pues ahí como la pregunta del doctor Ignacio. Entonces, para comenzar, pues vemos que hay una diferencia con las guías previas. Vemos que las guías previas tenían, digamos, por decirlo así, una orientación muy clínica, ¿sí? Estas guías son muy diferentes, digamos, en la manera en que tratan pues el texto porque se enfocan muchísimo en la parte molecular. Eh, con respecto a lo que dice pues el doctor Ignacio, entonces básicamente los biomarcadores, digamos, tienen diferente función, ¿sí? Entonces algunos tienen como dar una orientación diagnóstica, otros buscan dar una orientación terapéutica, como en el caso pues del MGMT, sí, y otros dar un valor pronóstico, sí. Por ejemplo, los que tienen una orientación diagnóstica, que son el IDH, por ejemplo, la elección del 1P19Q y el ATRX, esos profes, o sea, dan una orientación diagnóstica, pero principalmente en cuanto... ¿Aló? Ahí sí, ya te volvió la onda, Claudia. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Sí, se te fue cuando dijiste el IDH. Ah, bueno, entonces, hay unos entonces que dan una orientación diagnóstica, otros una orientación terapéutica y otros una orientación pronóstica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los que dan una orientación diagnóstica, como los que son el IDH, la elección del 1P19Q y el ATRX, entre otros, por ejemplo, el de factor epidérmico, todos ellos dan una orientación más en cuanto al linaje, ¿sí? Pero de todos modos nosotros seguimos dependientes de la orientación, digamos, por decirlo así, morfológica, que es lo que le ayuda a uno a clasificar, por ejemplo, si es un grado 2, 3 o 4, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un IDH está mutado, pero entonces queda la duda, porque por ejemplo tiene ya, además del IDH mutado, la positividad, bueno, mejor dicho, la mutación del ATRX, con eso ya se sale de la duda de que el paciente no tiene un oligodendroglioma, ¿sí? Pero si no él tiene este último, si no tiene la mutación del ATRX, entonces eso lo obliga pues al patólogo a que busque la elección del 1P19Q, buscando entonces que sea ese segundo tumor. Entonces, ahí está claro que orientan más al linaje, pero todavía no tanto, digamos, al grado, ¿sí? A la presencia de necrosis, de neovascularización y de todas esas cosas, porque para eso sí somos todavía, digamos, dependientes un poco de la subjetividad del patólogo, pero una de las razones por las que se empezó a buscar pues como la orientación con los biomarcadores fue precisamente tratar de resolver pues como esa dificultad que estaba. No sé, doctor Ignacio, si eso responde la pregunta. Sí, sí me la responde Claudia, pero yo sigo todavía un poquito en el limbo porque hacemos todo, digamos, hacemos el IDH, hacemos el MGT-MT, pero igual el tratamiento oncológico yo veo que no lo varían, el pronóstico sigue siendo malo. Yo entiendo que el IDH mutado tiene un poquitico mejor pronóstico, pero veo que en cuanto al tratamiento no hay avance. No sé si estoy equivocado en eso. Eso puede orientar y ahora pues también me voy a apoyar pues como en la parte clínica con Esteban para que complemente lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, la metilación del MGMT nos habla de la utilidad, por ejemplo, que al paciente se le dé temozolomida, ¿sí? O sea, de si el paciente es un buen o no es un buen candidato para darle temozolomida, porque entonces pues ya sabemos que no a todo el mundo se le puede dar indistintamente porque no todos van a ser candidatos, ¿sí? O si es un paciente que digamos es un anciano, tiene más de 70 años, con eso definir si es un buen candidato, digamos, para que uno le meta la ficha y le haga todo, entre comillas, o si uno de pronto limite pues como un poquito más pues como las conductas terapéuticas. Lo último que quería decir, pues como antes de darle la palabra pues a Esteban, y no sé si alguien más tenga otra duda,
Es que es muy importante en la resonancia de control, bueno, lo que ya todos sabemos pues del tiempo, pero es muy importante que en esa resonancia de control se haga la perfusión, porque en esas imágenes de control es muy frecuente que la área, digamos, que hay alrededor del tumor, de todos modos vaya a tener... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Es que me está entrando una llamada diciendo que cuando me entra como que me corta lo que estoy diciendo. Entonces, en esos pacientes es muy importante la perfusión porque eso va a ayudarnos también a delimitar y a aclarar, porque hay a veces confusiones cuando uno, digamos, tiene la periferia de la zona que quedó alrededor del tumor, ahí también van a haber realces en el posoperatorio, porque eso produce unas zonas de isquemia, digamos, por los vasitos pequeños que uno coaguló, entonces va a dar la apariencia de infartos subagudos, ¿sí? Entonces, a veces depender solo, por ejemplo, de la captación del medio de contraste y esas cosas, o la imagen en el T2, sin estarse guiando de la perfusión, va a crear confusiones en cuanto a la zona de resección. Y lo otro era, eh, hemos escuchado mucho pues como hablar de la resección total de los gliomas, pero eso pues últimamente ya también se está debatiendo un poco, que es pues como hacer una resección adicional a los márgenes sanos que uno visualmente ve, ¿sí? Pero eso pues últimamente en las últimas charlas internacionales que yo he escuchado han empezado pues como a replantearlo. Entonces, incluso en estas guías ya no hablan de esa resección supratotal. Entonces, es como otro concepto también para que tengamos ahí a la vista y depurarlo pues como a ver qué pasa. Gracias, Claudita. El doctor Jorge de Montenegro levantó la mano. Buenos días a todos. Profe, quería intentar responder la pregunta que usted hizo. Resulta que en la propuesta de las guías de la OMS de tumores cerebrales para este año, tratan de implementar un diagnóstico integrado en el que los hallazgos histológicos aporten información en el caso que alguno de los biomarcadores no sean concluyentes. Por eso, para este caso, por ejemplo, ellos apoyan lo que es el uso de unos diagnósticos en capa, en lo que, en caso de que pronto, por ejemplo, haya un tumor o un hallazgo histológico que por imágenes tenga una apariencia de alto grado, que tenga unos hallazgos histológicos que no concuerden con esto, con lo que uno sospeche. Entonces, ellos aportan dos diagnósticos para estos, que son los diagnósticos NOS, que lo había mencionado Simón, y el diagnóstico NEC. El diagnóstico NOS hace referencia a aquel caso en el que no se tenga, por ejemplo, la utilización de los biomarcadores en ese caso específico. Entonces, eso apoyaría al médico tratante para, por sospechas, por hallazgo histológico, orientar el tratamiento. Y también existe el diagnóstico NEC, que es aquel en el que la lesión, a pesar de que se realizan todos los biomarcadores, no sean concluyentes. En este caso también es importante porque nos enfrentaríamos a un tumor que, a pesar de que tenga los hallazgos de alto grado, podría orientarnos hacia un tratamiento más agresivo, en contraste a la ausencia de los biomarcadores, porque también puede existir. Entonces, el hallazgo histológico, a pesar pues, de todos los avances que han habido, pueden aportar en el caso de que los diagnósticos moleculares no sean concluyentes. Gracias, Jorge, muy claro. Y ahora entiendo que está rotando por patología. Te hago una pregunta, a ver si me la puedes contestar. Es cuando a uno le piden inmunohistoquímica, cuando en el computador aparece inmunohistoquímica, aparece una chorrera de nombres, ¿cuál pide uno? O espera que eso lo pida el patólogo de acuerdo a los hallazgos que encuentra en el microscopio?
Profe, lo que pasa es que usualmente esa inmunistoquímica se realiza teniendo en cuenta unos hallazgos, pero como lo había mencionado Simón, hay unos parámetros que son básicos que permiten, por ejemplo, clasificar de entrada a las lesiones. Usualmente, según el hallazgo histológico que se tenga, entonces ya el patólogo decide realizar el IDH, ¿cierto? Evaluar el 1P19Q y esto en caso de que, por ejemplo, el hallazgo histológico no sea conforme, como le había mencionado, a lo que se sospecha, se tienen que hacer los otros biomarcadores, como el CND 2AB, ¿cierto? Usualmente también se debe utilizar los otros que se recomiendan en caso de que se sospeche, por ejemplo, un alto grado, como es la mutación del promotor TER, la amplificación del HER, del factor de crecimiento del epitelio endotelial. Entonces, dependiendo del hallazgo que se tiene inicialmente en la parte histológica, se orienta cuáles biomarcadores se tienen que realizar. Pero usualmente eso lo realiza el patólogo. Gracias, Jorge. Adelante, doctor Esteban Jaramillo. Buenos días, ¿me confirman? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, gracias por la invitación. Para responder la pregunta, desde el 2007, la crítica de la clasificación de la OMS era la variabilidad interobservador, por lo cual en el 2016 proponen una clasificación histomolecular, como el compañero lo decía, tratar de integrar los hallazgos histológicos, inmunistoquímicos y lo molecular. Desde la inmunistoquímica, pues uno puede en la orden solicitar en el contexto de gliomas, número 4, número 5, ya el patólogo corre las diferentes marcaciones. Yo pienso que es fundamental solicitar por inmunistoquímica ATRX, P53, IDH1, PFGA y por la técnica FISH, la colección 1P19Q. A partir de esto, el diagnóstico digamos, histológico que nos dará el patólogo puede que nos clasifique una forma adecuada o una forma inadecuada los gliomas. Me explico, no se acepta en este momento la presencia de un oligoastrocitoma. Entonces, a partir de ahí empieza la importancia de las pruebas moleculares. Colombia no es un país de bajos recursos, Colombia es un país de medianos recursos y lo digo porque a partir de enero de este año los estudios moleculares están incluidos en el POS. Si uno revisa la página de Post Populi, los estudios moleculares están incluidos. La importancia de las pruebas moleculares son tres. Primero, tienen un valor diagnóstico, ¿sí? Tienen un valor pronóstico y absolutamente importante saber cuál va a ser la supervivencia de nuestro paciente para ofrecerle o no diferentes tratamientos o por lo contrario para limitar los esfuerzos y ofrecerle pues un tratamiento de soporte. Y otro valor importante es el valor predictivo del tratamiento, específicamente para los pacientes que tienen la mutación del MGMT, la metilación del MGMT, que habla de una quimiosensibilidad a la temozolomida y la cual se puede considerar en los pacientes que tienen mucha edad, que no están en un estado adecuado funcional y en los pacientes IDH mutados y MGMT metilados, donde uno dice que a pesar de que el estudio español habla de que la adjuvancia se beneficia únicamente por 6 ciclos, tal vez en los pacientes MGMT metilados uno pudiera avanzar un poco más en ese sentido. Los estudios moleculares cada vez pues están ganándose la posición en el diagnóstico histomolecular integral y el desarrollo yo creo que a futuro es en cada entidad tratar de esclarecer la utilidad de los diferentes marcadores. Ahora los últimos, como Simón lo comentaba, son las mutaciones de histona. Esas mutaciones de histona nos hablan de tumores de la línea media o tumores hemisféricos y no solo en los gliomas difusos, incluso los ependimomas, hay reportes de la mutación H3K27M como valor pronóstico. Pienso que las pruebas moleculares
digamos, la dificultad es que se demoran 6 semanas para el reporte y no reemplazan ni los hallazgos patológicos ni los hallazgos inmunistoquímicos. Pienso que es más un complemento y hacia un tratamiento integral y para claridad del médico tratante y sobre el paciente, sobre el pronóstico de la respuesta a los tratamientos potenciales. Gracias, Sebas. Listo. Hola Nachito, ¿cómo estás? Hola, Pacho, ¿qué más? Muy bien. Entonces ve, Pacho. puede ser muy enredado o no tan enredado, porque yo te entiendo más o menos. El punto es que vos operás un tumor, ¿cierto? Entonces, tenés sospecha de que sea un glioma. El patólogo lee la muestra y lo primero que va a buscar son las células. ¿Listo? O sea, si tiene astrocitos o si tiene oligodendrocitos. Pero a veces el patólogo no sabe cuál es cuál. Entonces dice, esto será un glioma, un astrocitoma o un oligodendroglioma. Como el pronóstico es tan distinto y hay diferencia en el manejo de los dos, entonces lo primero es tratar de identificar si es un oligo o un astrocitoma. Entonces ahí viene la inmunistoquímica. Entonces el patólogo pide PFGA, ¿cierto? Para saber que es de la línea de los astrocitos, ¿cierto? Y viene la biología molecular que nos hace primero esa gran diferencia, 1P19Q. Entonces, si tiene 1P19Q, aunque el patólogo no vea oligodendrocitos, es un oligodendroglioma. Y hay que manejarlo como un oligodendroglioma. Eso ya de entrada dice oligodendroglioma. Ahora, si no tiene 1P19Q, entonces IDH. Entonces ahí el IDH mutado o IDH salvaje. El IDH salvaje, ¿qué significa? Que es o para ponerlo en términos sencillos y prácticos, es un tumor que nació glioblastoma. O sea que desde el principio es un tumor agresivo. Y el IDH mutado significa que probablemente es un astrocitoma que ha pasado por unos subtipos previos. ¿Listo? Entonces vos tenés este otro escenario. Un tumor que no capta mucho en la resonancia o no capta nada en la resonancia, le haces una resección pensando que es un oligo de bajo grado, un glioma de bajo grado. Es 1P19Q negativo, o sea que no es un oligodendroglioma. Es IDH mutado, significa que es un glioma de bajo grado y lo tratas como un glioma de bajo grado. Resección completa, igual observación. Resección incompleta, factores de riesgo, va a quimio o a radio o ambas. Hay todavía digamos, nuevos estudios que antes era radio, ahora parece que es más quimio que radio y se reserva la radio para las recidivas, pero ahí ya, digamos, entramos a otro punto. Y el otro escenario, ese mismo glioma que parece de bajo grado y tiene un IDH salvaje, entonces hay que tratarlo como un glioblastoma. Normalmente paciente de un poco más de edad, ¿cierto? Entonces esa clasificación te abre el tratamiento a que vos, a pesar de tener unas imágenes que no sean un glioblastoma, ¿cierto? Pero tenés una biología molecular que es compatible con un glioblastoma, a darle con toda. Ese es como el concepto, el esquema mental que hay como que manejar, más básico, ¿cierto? Ya después empezás a ver las otras cosas que todavía las histonas y los otros marcadores moleculares no he visto pacientes que los tengan, pero la practicidad de eso es más o menos esa. Sí, Pacho, me gustó ese análisis. Muchas gracias. El doctor Cadí, adelante. Pues me impresiona ahora la complejidad que hay para saber si el glioma es benigno o maligno y cuál de los subtipos. Y lo que veo es la tendencia no a la resección casi que del hemisferio, una resección muy amplia para ver qué tipo de tumor es. Y eso hace pensar si todo lo que se hizo antes
no tenía razón en hacerse y cuestionar todos esos resultados. Entonces, eso para mi edad aumenta la complejidad en el diagnóstico y en el tratamiento, y estoy muy inseguro de si eso aumenta la sobrevida y la calidad de vida. Lo que se mostró son conceptos de cómo tratarlos, pero los resultados no los veo tan claros y es muy difícil conocer si podrán ser aplicadas esas técnicas aquí.